Hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos. En esta oportunidad estamos en la Cátedra de Enfermería en el Niño y el Adolescente. Yo soy la licenciada Mirna Roth y hoy, en esta tarde, vamos a desarrollar el tema espacio de escucha y asesoramiento para adolescentes. Para cada adolescente, una oportunidad. Qué importante esto. Qué importante que podamos reflexionar en las oportunidades que tienen nuestros adolescentes. Y para poder hablar de oportunidades es necesario conocer lo que existe disponible al alcance de cada uno de los adolescentes. Desde ese punto de vista vamos a empezar a definir lo que es la adolescencia, cuáles son las edades que competen y que están comprometidas dentro de lo que llamamos adolescencia y por supuesto cuáles son esas oportunidades disponibles que existen tanto desde lo legal como desde lo social y cultural hacia los adolescentes. Como definición, primero quiero dejarles esta que me pareció bastante interesante, la cual lo dice o la define un adolescente varón de 16 años de la ciudad de Salta. Fíjense, él dice que la adolescencia es una etapa difícil porque uno se da cuenta quién va a ser y quién deja de ser. Fíjense lo interesante la postura de este chico, hablando de quién fue y quién será. ¿Sí? Es el momento en el que se traspasa, digamos, desde la niñez o desde una etapa de niñez ya conocida hacia la adolescencia o juventud, tal vez siendo más adulto, donde por supuesto todo es nuevo y por conocer. Fíjense, acá podemos nombrar algo como características de la adolescencia. Dice que la adolescencia es una etapa de desarrollo humano única y decisiva, caracterizada por un desarrollo cerebral y un crecimiento físico rápido, un aumento de las capacidades cognitivas, el inicio de la pubertad y de la conciencia sexual, y la aparición de nuevas habilidades, capacidades y aptitudes. Fíjense si no será importante este periodo en la vida de una persona en el cual están involucradas tantos aspectos desde lo físico y fisiológico que nos permite alcanzar ese máximo y óptimo desarrollo de una persona. Es el momento ideal, propicio y oportuno para acercarnos y lograr que ese adolescente, digamos, encuentre dentro de los deseos y anhelos de cada uno, encuentre o pueda llegar a las metas en las que se plantea. Y nosotros como agentes de salud tenemos la obligación de posicionarnos en ese rol, de alcanzar a los adolescentes en cuanto a salud, a asesoramientos, a educación, a prevención, ¿sí? En nuestras manos están gran parte de las herramientas que los adolescentes necesitan en este periodo vital de su vida. Y por supuesto que para eso es necesario, y lo primero que debemos hacer es esto, lo que ustedes están haciendo, que sería formarnos, capacitarnos, aprender. Tenemos que entender que la edad adolescente es una edad que por mucho tiempo fue como delegada, fue o dejada. Fíjense que nosotros tenemos especialistas desde que nace o tenemos la medicina, pediatras y después médicos adultos, y lo mismo nos pasa con la enfermería. Tenemos enfermeros que se dedican exclusivamente a la pediatría y otros exclusivamente a los adultos, inclusive tenemos la neonatología y así muchísimas otras ramas. Y hace muy poco tiempo, o sea, es algo muy nuevo hablar de una especialidad en adolescencia. ¿Sí? Esto es algo que recién está implantándose y apareciendo, y por supuesto que en estos últimos tiempos teniendo mucho más peso en nuestro sistema de salud y en nuestra sociedad. Hoy podemos hablar de un espacio de asesoramiento para adolescentes. Hoy podemos hablar de una especialidad en adolescencia y de consultorios exclusivos para adolescentes, cosa de que un tiempito para atrás seguramente ni siquiera existía en el vocabulario. Bueno, y teniendo en cuenta esto, vamos a definir lo que es la adolescencia. Fíjense que dentro de esta etapa se entiende el periodo que va desde los 10 a los 14 años, a la cual la podemos definir como adolescencia temprana, y al periodo que va entre los 15 y los 18 o 19 años, según bibliografías, la podemos definir como una adolescencia tardía.
esta división de adolescencia o esta definición de adolescencia según edades en temprana y tardía está definida por la Organización Mundial de la Salud de esta forma. Ustedes por ahí van a encontrar en distintas bibliografías de algunos autores que hablan de adolescencia solamente entre los 14 y 18 años, otros hablan de una adolescencia completa entre los 10 y los 19 años. Yo elegí tomar la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, ya que OMS y UNICEF son nuestros puntos de partida cuando necesitamos hablar de programas o acciones que están destinados a nuestros niños y adolescentes. Otra de las definiciones interesantes sobre adolescencia es la que se encuentra en el Código Civil y Comercial de la República Argentina, que define al adolescente como una persona menor de edad que cumplió 13 años. Esto se encuentra en el artículo 25. Entre otras de las facultades, el nuevo código habilita al adolescente desde los 13 años a decidir por sí mismo respecto a aquellos tratamientos médicos que no resulten invasivos ni comprometen el estado de salud y que no provoquen ningún riesgo grave en su vida o en su integridad física. Y a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones que, antes al cuidado de su propio cuerpo. Esto se encuentra en el artículo 26 del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina. Por ahí recuerden que nuestro Código Civil y Comercial tuvo una última reforma en octubre del 2014, la cual entró en vigencia recién en agosto del 2015. Esa reforma tuvo varias, modificaciones en nuestro Código Civil que permitió tener, entre otros, varios aspectos que le dan y le otorgan derecho a los adolescentes, como algunos de los que les acabo de leer. Entonces, ¿qué le preocupa a un adolescente? Fíjense acá en esta lista. Llegar a la edad adulta, tener responsabilidades, ser independiente, conseguir trabajo o estudiar, qué carrera seguir, cómo mantenerse solo, que no haya trabajo. ¿Sí? Fíjense cuáles son algunas de las preocupaciones que se plantean los adolescentes. Esto también son algunos de los puntos que se tratan en las consultas en la línea que es de ayuda hacia los adolescentes, que es la línea 102. Es una línea de consultas y foros. Acá podemos ver uno de los espacios de escucha que tenemos hacia los adolescentes, ¿sí? Una línea continua, abierta para escuchar estos planteos, en cuanto a lo que son preocupaciones o necesidades que tienen los niños y adolescentes. Fíjense esto: ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales. Para garantizar el efectivo cumplimiento de estas obligaciones, se debe mantener un enfoque basado en los derechos humanos. El reconocimiento y el respeto por la dignidad y las capacidades de acción de los adolescentes, su empoderamiento ciudadano y participación activa en sus propias vidas, la preocupación de la salud, el bienestar y el desarrollo óptimo, el compromiso con la promoción y protección y el ejercicio de sus derechos humanos sin discriminación, incluyendo el enfoque de género. Y la interculturalidad son algunos de los puntos que se tratan y están basados en los derechos humanos. Entonces no se puede dejar de lado los derechos humanos cuando vamos a plantear algo destinado hacia lo que es el bienestar y la salud y el desarrollo óptimo de la adolescencia. ¿Y qué pasa con la adolescencia en la Argentina? Fíjense, más de 5,5 millones de adolescentes entre 10 y 18 años que experimentan brechas entre el derecho formal y el ejercicio efectivo, según el lugar donde nacen y las características sociolaborales de sus hogares. Aproximadamente 1 de cada 2 adolescentes de entre 3 y 17 años vive en una situación de pobreza por ingresos monetarios. Entonces, si un momento antes dijimos que los derechos de los adolescentes tienen que estar basados en los derechos humanos y los cuales deberían hacerse efectivos en cada uno de ellos, es importante reconocer la realidad de cada lugar y de cada, hogar en particular de cada uno de los adolescentes. Y por supuesto, pensar y replantearnos si realmente llega a todos los adolescentes de forma equitativa y qué llega y cuánto llega.
y obviamente a partir de eso poder plantearnos estrategias para lograr el objetivo principal de cada una de las estrategias que se plantean desde lo que son los derechos humanos, el Código Civil y Comercial, como dijimos, y los diferentes programas que existen. Y para esto tenemos que hablar de calidad. ¿Cuál es la calidad con la que llegan, digamos, la protección social a estos adolescentes? Lo que nos dice la ley y el Código Civil y Comercial es que los adolescentes deben contar con un sistema de protección social de calidad. Y para esto, el Estado debe atender de manera integral a la salud de los adolescentes a través de las políticas públicas, desde un enfoque de derechos, de promoción de salud, de prevención de riesgos específicos, como son los embarazos adolescentes, los embarazos no planificados, los suicidios, el consumo de alcohol o de cualquier otro tipo de sustancias, digamos, adictivas o psicoactivas, y la alimentación inadecuada, entre otras cosas, garantizando el acceso a los servicios adecuados y la participación de los adolescentes en el sistema de salud. Fíjense la importancia y fíjense qué se está tocando acá donde dice la participación del adolescente en el sistema de salud. Yo me pregunto, ¿ustedes le dan participación o vieron o tienen la experiencia de haber visto que le dan participación a un adolescente en un centro de salud? Bueno, es una pregunta que la deberíamos pensar, a ver hasta dónde nos lleva. Entonces, si pensamos en eso, ¿cuál es el desafío de los adolescentes en los centros de salud? Primero dice trabajar en modificar la imagen negativa estereotipada de los adolescentes. A ver, díganme si no es cierto que nosotros siempre pensamos, no, el adolescente vive en su mundo, no le interesa nada, ¿para qué los vamos a involucrar si son irresponsables, duermen todo el día, no quieren hacer nada? En general, eso es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en hacer algo con los adolescentes. Reforzar las ideas de que los adolescentes son agentes de cambio con un gran potencial para construir positivamente en todos los niveles, ¿sí? Yo creo que para ustedes, que son todos mucho más jóvenes, son de una generación distinta, digamos, todas estas cosas y estos cambios ya no son tan difíciles, pero los de mi generación y un poquito más atrás tenemos seguramente mucho más dificultad en poder entender y poder llegar y aceptar tal vez todos estos cambios que socialmente se vienen dando. Entonces es importante trabajarlo, es importante conocer, aprender y sobre todo entender y ponernos en el lugar, utilizar esa palabra que a nosotros nos gusta tanto, que es la empatía, y ponerla un poco en práctica. Para esto entonces es importante fomentar los entornos protectores, que deben ser la estrategia central de las políticas públicas destinadas a los adolescentes. El pleno desarrollo de un adolescente no debería depender del hogar en el que nace. Fíjense lo que dice UNICEF. Dice que para promover políticas públicas que contribuyan al desarrollo integral de los adolescentes, de los y las adolescentes en Argentina, específicamente para garantizar los siguientes derechos. ¿Qué derechos queremos garantizar? Fíjense, derecho a la inclusión social, derecho a la salud, derecho a la participación, a la educación, derecho a la salud sexual y reproductiva, derecho a la protección frente a la violencia, derecho a la justicia y derecho a la protección frente al trabajo infantil. Estos son algunos de los puntos en los que se, digamos, inclina o hacia donde se dirige UNICEF para trabajar desde las políticas públicas. Y si bien es cierto que es una edad bastante particular en la que se debe entender y comprender y tener la mente muy abierta para poder llegar a ellos, ya que el adolescente, como lo dice la palabra, está adoleciendo ese momento, fíjense lo importante que es poder involucrarlos. Para eso tenemos que cambiar nuestra forma de verlos y de pensar en un adolescente. Por lo tanto, como agentes de salud y parándonos desde la mirada de profesionales de la salud, nosotros tenemos que dirigirnos hacia ahí para poder lograr llegar a ese adolescente en riesgo. Vamos a ir desarrollando un poquito cada uno de ellos para que ustedes puedan, digamos, ver qué es lo que plantea UNICEF en cada uno de estos puntos. Para cada adolescente, el derecho a la inclusión social. Lo que debemos hacer o lo que deben generar las políticas públicas son generar información específica, disponible y actualizada,
identificar, generar espacios físicos para que a través de la asignación universal por hijo y las políticas de protección social, sacar de la indigencia a los hogares con presencias de niños, niñas y adolescentes. Seguir fortaleciendo los mecanismos y espacios de participación de los adolescentes. Esto es algo de lo que se está llevando a cabo con respecto a la inclusión social. Para cada adolescente, una escuela secundaria que garantice inclusión y aprendizaje. Ampliar y adecuar la oferta educativa para el nivel secundario en el país con el fin de garantizar el acceso al nivel a todos los y las adolescentes. Fortalecer las políticas educativas en el nivel primario y favorecer la articulación entre este nivel y el secundario. Esto es algo de lo que se está haciendo, o son algunos de los objetivos, digamos, que se plantea UNICEF en cuanto a lo que es la inclusión en el aprendizaje o la garantía que debe tener ese adolescente en cuanto a la educación. Para cada adolescente, acceso a servicios de salud de calidad. Fíjense qué objetivo se plantea acá. Fomentar políticas públicas de promoción de salud y de prevención de riesgos específicos orientados a los adolescentes. Garantizar servicios de salud adecuados, de calidad y oportunos. Fomentar espacios de participación adolescente en los cuales puedan manifestar sus opiniones y puntos de vista en relación a los cuidados y a su bienestar. El otro punto nos dice, para cada adolescente, servicios de salud sexual y reproductiva accesible y de calidad. El embarazo no intencional en el adolescente como un problema de política pública. Promover el acceso a la salud de los adolescentes, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva. Fortalecer las políticas de prevención de violencia y de abuso sexual. Mejorar la situación entre los servicios de protección, salud, educación y justicia. Fíjense si no hay mucho para trabajar en todos estos puntos en cuanto a lo que es la parte asistencial y de salud pública. Para cada adolescente, un ambiente seguro, libre de violencia y de explotación. Dice, generar información sobre los costos de la violencia para los estados en términos de atención de salud, reparación de daño y protección de las víctimas, acceso a la justicia y asistencia psicológica. ¿Esto para qué? O sea, si uno plantea el costo que genera reparar todo el daño que se genera, siempre, por supuesto, la balanza se inclina hacia la prevención y protección antes que hacia la, solución del daño ya generado. El otro punto habla de fomentar el diseño de protocolos unificados de actuación que articulen intervenciones evitando la revictimización de los niños, niñas y adolescentes y su acceso a la justicia. Capacitar a los profesionales sobre la detección y la respuesta apropiada de los casos de abuso sexual infantil. Fíjense si no es importante la capacitación y la formación, porque somos nosotros los que detectamos por ahí en una consulta, que tal vez sea por otro motivo, los casos de abuso sexual infantil en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, en este punto, y les vuelvo a repetir, es importante la formación, la capacitación continua para poder llegar y para poder dar una respuesta adecuada y una solución oportuna a este adolescente. Para cada adolescente, un ambiente seguro, libre de trabajo infantil. Promover acciones para visibilizar y desnaturalizar el trabajo infantil y disminuir las normativas sobre la protección de trabajo adolescente, brindar espacios de capacitación para prepararlos para el trabajo. Todo esto, digamos, no es lo mismo enseñar y educar para trabajar que explotarlos trabajando de manera, digamos, ilegal. Para cada adolescente, el acceso a la justicia. Díganme si nosotros cuando hablamos de violencia en este grupo no son los adolescentes los mayores involucrados en estos momentos. Y la tendencia de pensar es que lo hacen porque saben que son inimputables. Entonces debe existir una política sobre justicia y adolescencia o destinada directamente a los adolescentes con objetivos claros y concretos a llevarse adelante. O sea, el Estado debe garantizar el derecho que tiene ese adolescente de recibir una justicia adecuada. Para esto, fíjense que lo que propone UNICEF es sancionar una ley nacional
que establezca un sistema de justicia juvenil especializado que no disminuya la edad de punibilidad y sea acorde a los estándares internacionales. Reforzar los sistemas provinciales de justicia penal juvenil, definir estrategias orientadas a la reinserción social y familiar y la inclusión de los adolescentes en un proyecto de vida alejado del delito. Si todos estos son objetivos que se debe plantear o que propone plantear UNICEF en cuanto a lo que es el acceso a la justicia de un adolescente. Para cada adolescente, el derecho a la participación activa. En este punto, en este aspecto, digamos, UNICEF lo que plantea es diseñar e implementar políticas y programas tendientes a fomentar la participación adolescente en los ambientes de pertenencia, teniendo en cuenta quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Dotar de recursos financieros, humanos y presupuestarios a las políticas de participación y adolescente, con especial énfasis en la inclusión digital de los adolescentes. Bueno, ¿y qué servicios tenemos nosotros para o donde podamos ver que se llevan a cabo todas, o por lo menos algunas, de todos estos objetivos y digamos, y puntos que plantea UNICEF? En principio tienen que saber que existe una ley nacional, la ley 26.061, que crea la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y Familia de la Nación. A través de esta ley, como ya les dije en otros temas anteriores, bajan programas hacia las distintas provincias y cada gobierno las implementa de diferente manera. En la ciudad de Corrientes Capital existe el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, conocido con las siglas COPNAF. Esto se encuentra en la calle Murcia 59 y aquí les dejo los números de teléfonos para que les sirvan, digamos, ya sea para que ustedes lo puedan acercar a alguien, a algún adolescente en situación o con adolescentes incluidos, o bien para obtener información de cómo están trabajando en este lugar. Puse una pequeña reseña de lo que es COPNAF. Dice que surge en Corrientes como órgano de protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, considerando la necesidad de poner en práctica políticas públicas que aseguran un estándar de bienestar e igualdad social, transformando las políticas asistenciales en promocionales. Bueno, y seguramente, como les dije también en otras oportunidades, cada provincia va a tener su propio organismo de asistencia al adolescente y seguramente bajado desde la misma ley, pero con distintos nombres o programas. Así que los invito a que puedan interiorizarse en el tema y conocer cómo se está trabajando en su lugar. Bueno, y hasta acá llegó nuestra clase de hoy, así que espero que haya quedado o que haya sido entendible. Cualquier cosa, ustedes saben que estamos a su disposición para que puedan hacer las consultas que deseen a través de los grupos de WhatsApp o de los foros de aula virtual. Acá también les dejo la bibliografía que utilicé para realizar esta presentación, que de todos modos esto es material que yo les voy a dejar cargado en el aula para que ustedes lo puedan leer completo, digamos, ¿sí? Están muy interesantes, son artículos, libros, PDFs, digamos, y guías que son bastante interesantes con respecto a la adolescencia propiamente dicha. Nos estaremos encontrando seguramente en la siguiente clase. Hasta luego.